La reconstrucción de Koi iba viento en popa. La reina Samira gobernaba la ciudad más próspera del imperio, pues además de ser los primeros en terminar su jaula de protección, contaban con un puerto que les daba una ventaja comercial. Con la llegada del vidente, la ciudad progresó aún más, lo que lo llevó a ganarse rápidamente la confianza de la reina Samira. Pasados 5 años desde su llegada, se anunció a todo el imperio que la salud del rey había empeorado, por lo que pedía a todos los gobernantes que se reunieran en Lunderefiro para presentar sus respetos una última vez. Antes de irse, la reina hizo venir al vidente ante ella. «Buen día, Andrei. ¿Ya desayunaste?», la reina preguntó al vidente, señalándole una mesa con bocadillos preparados. «Saludos, mi señora. Ya desayuné. Muchas gracias por su atención». «No es nada. Sabes que puedes venir a comer al castillo cuando quieras. Bueno, como eres vidente, seguro ya sabrás para qué te hice venir, ¿o no?». «Mi señora, usted sabe que mi don no funciona así. Solo puedo saber las cosas que se me muestran en visiones, que llegan a mí de repente». Tranquilo, Andrei. Claro que lo sé, solo jugaba contigo. No necesitas tanta reverencia. Te has ganado tu lugar entre los nobles. Por eso es que necesito hablar contigo para pedirte consejo». La reina hizo una señal para que todos en la sala salieran, quedando solo el vidente y ella. «Seguro sabes lo que significa que el rey haya empeorado de salud. Se aproxima una lucha de poderes políticos. Los 3 hijos del rey van a querer el trono. Inclusive puede que algunos nobles ambiciosos quieran hacer sus propios bandos, sobre todo Grok, el gobernante de Ajax. Ese tipo es muy ambicioso. Entre todos los prospectos no creo que haya alguien verdaderamente competente como para dirigir todo el imperio. La estabilidad que tanto nos costó obtener nuevamente se ve en la cuerda floja, así que dime, vidente, ¿qué crees que debería hacer?». «Por cómo se expresa, reina, presiento que ya tomó una decisión, ¿no es así? Pero sea cual sea el rumbo, mi fidelidad está con usted, mi señora, y con los habitantes de Koi. La apoyaré en cualquier camino que decida recorrer». «Cielos, Andrei, no te lo tomes tan seriamente. No es como que vaya a meterme en la contienda para ser la suprema gobernante de todo el imperio, ¿no?», dijo la reina con un tono claramente sarcástico. «Pero digamos, si hipotéticamente se desata esa lucha de poderes para elegir un nuevo emperador, ¿tú crees que si yo fuera una de las candidatas, el elegido se pondrá de mi lado cuando aparezca?». «Sin duda, el elegido apoyará al candidato más magnánimo y capaz, y no conozco a nadie que encaje mejor en esa descripción que usted, su majestad», respondió el vidente, quien claramente sabía lo que pasaba por la mente de la soberana, pues ya sabía incluso cómo terminaría la contienda política, pero todo lo hacía en pos de llevar esa confianza y cercanía con la próxima emperadora del Imperio Luriano hasta preparar el reinado del elegido. El vidente era ya un hombre mayor, de unos 40 años, cuando la reina Samira partió a la capital, junto con los demás soberanos de las ciudades, para despedir al emperador y escuchar sus últimas voluntades, para después discutir entre los nobles el rumbo que seguiría el Imperio Luriano después de la partida del rey. Había quienes querían que volvieran a ser reinos independientes sin un gobierno central, como una coalición de naciones, pues así estaban organizados antes de la llegada de la plaga. Otros, sin embargo, argumentaron que era más beneficioso que siguiera existiendo un solo monarca que se alzara sobre los demás y al que deberían obedecer. Las discusiones se extendieron por semanas, pero poco a poco parecían ir hacia el consenso de elegir un nuevo gobernante supremo. Sin embargo, todos conocían la influencia de Samira y la potencia que representaba Koi, económica y políticamente. Al ser el principal puerto del mundo y la primera ciudad luriana en terminar la jaula de protección contra la plaga, así que muchos especulaban que si se elegía un nuevo emperador por democracia, sin duda ella ganaría. Por eso los hijos del rey, al ver que nadie quería que el próximo emperador fuera elegido por descendencia, se aliaron con el comandante Grok, gobernador de Ajax, para armar un plan en contra de Samira, pues una vez que lo hubieran sacado de la contienda, podrían competir entre ellos, haciendo tratos corruptos para que salieran beneficiados sin importar quién se sentara en la silla del rey.
Su plan maquiavélico era contratar a algunos mercenarios de baja moral para ir a visitar a Koi y sabotear la jaula de protección para que la plaga causara una catástrofe en la ciudad y así dañar la imagen de la reina Samira, pues argumentarían que no tuvo el cuidado de pagar el mantenimiento de la estructura y por su imprudencia se habrían perdido muchas vidas. El rey falleció ese mismo año y se hicieron los preparativos para elegir a un nuevo emperador supremo. Durante un par de meses se hicieron recorridos políticos por las ciudades que quedaban del imperio luriano, y en cada una los nobles que se subieron a la contienda por el trono debatían entre ellos frente a los ancianos y sabios del reino para determinar quién era el más apto para gobernar. Pero Samira, con todo y su clara ventaja, también era una maestra de la palabra y la elocuencia, por lo que no quedaba duda de que sería ella la elegida. Hasta que un día, una semana antes de que los ancianos y sabios de Lurix se reunieran para elegir al nuevo rey del imperio, llegó la noticia que sacudiría por completo la contienda por el poder. Los candidatos a emperador, los sabios y todo el pueblo en general estaban reunidos en la plaza de la capital para escuchar el mensaje del pregonero. «Este mensaje es de suma importancia. Presten total atención», gritó el pregonero. «El reino de Koi ha sido atacado. La plaga logró vulnerar la jaula de protección». Empezaron los murmullos de horror y miedo de la gente, pues pensaron que la tranquilidad que les brindaba la jaula ahora podía ser traspasada por esos bichos. Samira cambió su semblante sereno a una cara de sorpresa y angustia, pero el primero en interrumpir al pregonero fue Adam, el hijo mayor del difunto rey. «¡Qué horrible! Debió ser una masacre. Dinos, por favor, ¿qué tan severos fueron los daños?» «No me interrumpan, por favor, pues el anuncio más importante viene ahora», le respondió el pregonero a Adam, quien se quedó con una cara de extrema confusión. «Los daños fueron mínimos. No, más bien, no hubo ni un solo daño, ni una sola baja. Los edificios y la jaula misma no sufrieron daños y están en perfecto estado». «¿Qué estás diciendo? Te estás contradiciendo. Acabas de decir que la plaga vulneró la jaula y entró en la ciudad», exclamó con enojo el comandante Grog. «Ya les dije que no me interrumpan, por favor, señores. La razón de esto se explica en el siguiente mensaje enviado directamente del gran vidente de Lurix desde Koi. Hermanos y hermanas de Lurix, el día de hoy parecía que iba a ser recordado como la mayor catástrofe de nuestra historia desde el fatídico día del comienzo de la era de la plaga. Pero hemos hallado gracia ante los ojos de nuestro Dios, Keyatra, y nos ha mandado un Salvador. Regocíjense todos, pues el día que anhelábamos llegó. El elegido ha aparecido en Koi». Los gritos y expresiones de alivio y de alegría no se hicieron esperar, de modo que el pregonero tuvo que hacer una pausa hasta que la algarabía se aplacó. «El elegido es un niño de cabello celeste, con el don divino llamado restauración. El poder más grande que hemos visto y que escapa a la imaginación. Con este poder, cualquier herida, enfermedad, quemadura o daño en general es revertido. Y más aún, la persona que es tocada por el elegido rejuvenece hasta su estado de mayor fortaleza física. También cualquier objeto roto, incluso si está hecho polvo, puede ser restaurado con el poder del elegido hasta el estado de mayor robustez, conforme el elegido lo imagine. Con este poder de nuestro lado, cualquier edificio destruido puede ser reconstruido al instante, pero más importante, ahora no tendremos que preocuparnos por morir de enfermedad o vejez. La era dorada de Lurix ha llegado». No hay sonido que describa la emoción y gozo que estalló cuando el pregonero terminó de leer el mensaje. Con esto, la victoria de Samira estaba asegurada. Koi no solo resistió el ataque directo de la plaga, entrando por la jaula, sino que también sería recordada como la primera ciudad en recibir la bendición del elegido, y así se le recuerda hasta el día de hoy. El elegido resultó ser nieto del vidente, Andrei. Era un niño de pelo celeste llamado Mark. Por lo tanto, su abuelo, el vidente, fue su mentor y consejero, con el motivo de prepararlo durante los próximos años, pues como estaba profetizado,
era necesario que el elegido reinara sobre todos los lurianos. Así dio comienzo la era dorada del Imperio Luriano, a cargo de Samira, quien probablemente era la mujer, o más bien, la persona más capaz de Lurix para gobernar. La época del miedo a la muerte también había terminado, pues cuando el pequeño niño elegido aprendió a controlar el don de la restauración, dejaron de existir los ancianos, pues el elegido viajaba por todas las ciudades para visitar a los enfermos, a los viejos o heridos, y devolverles la salud y la juventud. Ya no volvieron a preocuparse tampoco por las catástrofes, pues cualquier edificio podía ser reconstruido en segundos. El temor de enfrentarse a la plaga también desapareció. No importaba qué tan herido estuviera un soldado, o si le faltaba un brazo, una pierna o incluso la mitad del cuerpo. Si aún respiraba, el elegido podía restaurar su cuerpo por completo hasta su estado de mayor vigor. El poder del elegido fue el más grande nunca visto en Lurix. El elegido nunca se cansaba de usar su poder, ni parecía tener límites en qué tanto podía utilizarlo en un día. Era un don sin puntos débiles, más que uno solo. El elegido no podía restaurarse a sí mismo. Significaba que conforme creciera, su cuerpo sería el único que se desgastaría en todo el imperio, hasta ser el único con el cuerpo de un viejo. Y, cuando falleciera por enfermedad o por vejez, terminaría la época dorada. Pasaron 15 años y el elegido cumplió 23. La tasa de mortalidad de los lurianos cayó hasta el 0%. Para ese momento solo existía una persona que no había ido ante el elegido para recuperar su juventud: la emperadora Samira. La gente empezó a hablar del tema, especulando que quizá la reina temía verse débil al tener que aceptar la ayuda del elegido, o que nadie la respetaría si desaparecían sus canas. A pesar de la obstinación de Samira por verse solemne y sabia ante los lurianos, llegó el momento en que su viejo cuerpo ya no tenía fuerzas para estar mucho tiempo de pie. Un día, sin previo aviso, estando Samira postrada en cama, llegó el vidente Andrei a verla, junto con varios soldados, consejeros y nobles, entre los cuales Samira era la única anciana. Me disculpo por la intromisión, mi reina, pero sus guardias, nobles, consejeros y yo mismo estuvimos de acuerdo de que debemos intervenir. De lo contrario, usted podría ser la primera que fallezca en 10 años de prosperidad del imperio. Sé lo que intentas, Andrei. Quieres hacer parecer que te preocupas por mi salud, pero en realidad esto es un golpe de estado. Tú nunca estuviste de mi lado, ¿o me equivoco? Andrei bajó la cabeza soltando algunas lágrimas y respondió: Usted es la mujer más sabia y capaz que hay en el imperio. Mi cariño hacia usted nunca fue fingido, pero aún así es necesario que el elegido reine sobre todos. Así lo ha querido el dios Keyatra para salvarnos de la plaga. Ya veo. Discúlpame entonces, fue muy desconsiderada. Con que el dios Keyatra así lo quiso. Dime, Andrei, tú que eres profeta de Keyatra, sabemos que él es bueno y que quiere salvarnos. Entonces, dime, ¿por qué esperó tantos años y tantas muertes para hacerlo? Porque hay un plan llevándose a cabo en los cielos, mi reina. Solo eso sé. Una vez pude ver a 3 figuras resplandecientes sentadas en tronos. Keyatra puso su trono en el sol, Radamis lo puso en la luna y Alom en las estrellas. Pero entonces los 3 dioses se pusieron de pie al sentir una presencia sombría, otra figura que se ocultaba en la oscuridad del universo. No sé qué significa la visión, pero sé que Keyatra tiene razones para todo lo que hizo. Vaya, hace mucho que no escuchaba de la diosa Radamis. Creí que solo era un mito, al igual que las ninfas radamitas. Pero si tú lo dices, debe ser verdad. Me conformo con esta última revelación antes de partir. Le daré el trono al elegido. Pero escúchame bien, Andrei. No quiero que su poder me restaure. Quiero que mi muerte sea la última y que así puedan olvidarse de todo lo de la era pasada. Vienen tiempos de mayor abundancia y no quisiera que haya divisiones por el poder que manchen la gloria que los lurianos podemos alcanzar.
Andrei y los demás aceptaron la última voluntad de la reina, y así el elegido se convirtió en el gobernante de todos los lurianos. Los demás dichos y hechos del rey Carlos Lurian III y de la reina Samira Koilandis están reunidos en los libros de los reyes de Lurix. Desde que el elegido tomó el trono hasta que falleció, fueron 60 años. A esta etapa de Lurix se le conoce como la bendición azul. Pasaron 30 años desde que el elegido empezó a reinar en el imperio luriano, y éste recuperó su esplendor, y la plaga parecía irse extinguiendo día con día. Fue entonces cuando la tribu de las Radamitas se mostró finalmente ante las gentes, pues hasta ese momento solo se consideraban leyendas a las mujeres hermosas que se transformaban en árboles y a su diosa creadora, Radamis. Las Radamitas establecieron relaciones diplomáticas con el imperio luriano, y les contaron cómo encontraron los nidos de la plaga y cómo fueron destruyéndolos poco a poco, haciendo que dejaran de multiplicarse, pero que ni siquiera ellas sabían de dónde o cómo es que aparecieron esos insectos monstruosos. Así fue como la era 4 de Lurix, la era de la plaga, llegó a su fin. El elegido envejeció y falleció muchos años después de haber exterminado a los insectos. Muchas de las jaulas protectoras fueron removidas, pero hay ciudades que las conservan aún como monumento a la gran resiliencia luriana que les permitió sobrevivir la extinción. El día que el elegido falleció, todo el pueblo lloró. Su alma fue recogida de vuelta para ser llevada al paraíso, según la creencia de la cultura luriana. Pero en realidad, el espíritu del elegido no llegó al paraíso, ni tampoco volvió a la tierra para reencarnar, como lo creen algunos cadopinos, sino que algo lo arrastró hacia un plano diferente, un lugar que en algunas leyendas es llamado Borj-Haret, que traducido de la lengua antigua significa Palacio de Héroes. Al llegar lo recibieron dos almas resplandecientes. Una se veía como una mujer cadopina con orejas y cola. El otro era un luriano sin cabellera y en extremo musculoso. El elegido identificó quién era ese fornido guerrero. Era nada más y nada menos que Boj Neboita, el primer héroe, quien lo invitó a acercarse diciendo: «Bienvenido, elegido. Emma y yo estuvimos esperándote. Has hecho demasiado por nuestra nación, pero quisiera que nos ayudaras aún un poco más». Si quieres conocer más sobre quién era Boj, entra en el video de la izquierda. Y si quieres saber quién era Emma, entra en el video de la derecha. Gracias por ver y hasta pronto, lurianos.